Kislev. 22 de Kislev trae el Rebbe, algo que todos sabemos, especialmente los que estamos en Chabad, pero siempre es bueno recordarlo. Dice así, una práctica instaurada por el Rebbe anterior, cada mañana luego de la oración de la tefilá, también en el sagrado Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, o sea, todos los días del año, recitar una parte del Teilim, de los Salmos, según fuera dividido en los días del mes. Cuando se completa el Teilim con un minyan, se recita el Kadish de duelo. En un mes de 29 días, el día 29 se recitan las porciones de los 2 días, 29 y 30. Y esto es algo muy bueno, muy importante. De hecho, también está que en Rosh Hodesh, perdón, el Shabbat Mevarjim, el Shabbat antes de Rosh Hodesh, se dice todo el Teilim. Este Shabbat próximo es Shabbat Mevarjim y se lee antes de la tefilá, pues, preferiblemente todo el Teilim. Si uno no pudo terminarlo antes de la tefilá, tiene todo el Shabbat para hacerlo. La verdad que estos Shabbatot son tan largos que, bueno, si uno no lo pudo terminar el Teilim a la mañana, tiene toda la tarde tranquilo, puede dormir una siesta y terminar el Teilim también. Hay tiempo para todo. Vamos a hablar un poquito de Yosef, que en realidad ese es el tema central de la Parsha, porque todo va alrededor de Yosef. Y enseguida vamos a desmenuzar uno de los puntos que trae la Torá, y realmente es muy interesante. A veces con la Torá puede cambiar una palabra y esa palabra nos da toda una explicación. Y todo esto está basado, lo que les voy a decir, Besat Hashem, en una sijá, en un comentario del Rebbe del año 1984, 83, 84, que ya está impreso. Yosef, sin entrar en los detalles de esto, porque si no nos vamos a ir de tema, no vamos a poder llegar al tema, Yosef, él se mostraba tal cual era. Yosef era un muchacho sincero. Hasta la Torah dice que era un nar. Un nar es un tipo, uno puede parecer un tonto. Un tonto no quiere decir que no sea inteligente, ¿no? Que es un tipo sencillo, sincero, parecería. De hecho, las cosas que Yosef le iba contando a los hermanos sobre los sueños y lo que va a venir, todo esto provocó que los hermanos empezaron a tener, a odiarlo a Yosef en cierta forma. Y se lo querían sacar de encima, como cuenta la historia, que de hecho lo quisieron matar y vino Reubén y dijo mejor tírenlo al pozo y después él quería salvarlo. Y después vino Yehuda, y Yehuda dice, ¿qué vamos a ganar matándolo? Vamos a venderlo como esclavo y después vamos a agarrar la ropa de él, vamos a cazar un chivito, que la sangre es parecida a la sangre humana, vamos a impregnar con esa sangre la prenda especial que Jacob le había cosido a Yosef, y Jacob va a pensar que se murió, y ahí realmente efectivamente fue así. Y esto hace que Yosef vaya a Egipto. Cuando Yosef llega a Egipto, es comprado por el Zara Tabajín, por un tipo que se llamaba Potifar, y que él era el ministro de la carne. Y a Yosef lo puso como mayordomo, como encargado de toda su casa. O sea, pongámonos a pensar. Yosef era un muchachito de 17 años, apenas 17 años. ¿Qué tal, Marcelo? 17 años
Y los hermanos lo quieren matar, como dijimos antes, lo terminan vendiendo a unos tipos que tenían unas caravanas, no sé cómo llamarlos, pero no, seguramente no era, qué sé yo, vaya a saber qué, no era lindo estar ahí adentro de la caravana como una mercancía más. Y cuando llega a Egipto, seguramente lo meten en el mercado de los esclavos y lo compra este Potifar. Pero Potifar, entonces, antes de entrar en el detalle, ¿qué ánimo podía tener Yosef? ¿Cómo podía estar? ¿Qué ganas podría tener? Tendría que estar totalmente deprimido, con ganas de matarse, vaya a saber qué. Sin embargo, Yosef queda a cargo de la casa y Yosef empieza a trabajar con ganas y todo lo que hace lo hace bien. No solamente que lo hace bien, sino que el tipo, el patrón, reconoce lo bueno que es Yosef y le entrega todo. Todo, haceme todo, porque ve que todo lo que hace tiene éxito. Y se da cuenta que está tocado por la mano de Hashem. Después, o sea, por ahora, si algo vamos a desmenuzar esto un poquito, pero primero cuento la parte histórica, para después desmenuzarlo. Al final está todo el evento con la esposa de este Potifar. Y la esposa de Potifar, ella lo buscaba a Yosef. Yosef era un muchacho muy atractivo, aparte de ser jovencito. Yosef no se dejó dominar por la esposa. Entonces, cuando el marido se entera que en realidad la esposa lo buscó a Yosef, pero como Yosef no quería estar con ella, la esposa lo delató y dio vuelta a la historia. Entonces, Potifar lo manda a la cárcel. Imagínense, después de todo lo que pasó, de estar como esclavo, ya lo pusieron en una casa, quedó como mayordomo, por lo menos estaba haciendo algo productivo. Viene, se le arma todo este tema con la esposa, ¿qué tal Eduardo? ¿Y qué pasa después? Lo meten en la cárcel. Y cuando lo meten en la cárcel, la situación es distinta, en la cárcel no puede trabajar. Entonces uno podría pensar, y acá se deprimió más el muchacho. Pero no, el carcelero central le cae bien, Yosef le cae bien al tipo este. Y ve que también es un muchacho exitoso. Y no se deprime, todo lo contrario. Vemos que Yosef, ¿qué hace? La famosa historia con los dos ministros que estaban ahí o encargados, el encargado del vino y el encargado del pan, y estaban con cara, digamos, de mucha tristeza. Y Yosef, el muchacho que estaba solo, sin familia, vendido como esclavo, acusado de algo que no hizo, lo metieron en la cárcel. Él va a consolar a los dos tipos. Y sin embargo, él los consuela, les devela, les explica los sueños que tuvieron y le dice al Sana Mashkin, le dice al del Alcarne, tu sueño está diciendo de que el faraón te va a reincorporar a vos, al otro lo va a matar. Y le dice, no te olvides de mí, haceme pata, digamos, ¿no es cierto? Haceme para que me saquen. Yo estoy acá en la cárcel sin juicio, sin ningún justificativo por algo que no hice. Y el Sara Mashkim se olvida de él. Y pasan 2 años. Y al final él sale y digamos, le descifra los sueños al faraón. Y llega a ser el virrey de Egipto. Y pasan 22 años y se encuentran con los hermanos. Y cuando por fin él se le revela a los hermanos, entonces los hermanos se pusieron re mal, imagínense, ellos de por sí sentían cargo de culpa, se sentían culpables. Y encima al muchacho que ellos vendieron, que querían matar, que lo vendieron,
que no sabían lo que pasaba con él, el muchacho este llegó a ser el virrey de Egipto. ¿Qué viene Yosef? ¿Qué les dice? Yosef le dice, no sean problema. Elohim. Hashem me mandó para abastecer a todos ustedes también. Entonces, el carácter, la impronta que Yosef tenía la impronta de alguien exitoso. Y vemos que lo que él hacía era exitoso. Y acá vemos dos aristas de Yosef. Vimos dos casos, cuando estaba en la casa de Potifar y cuando estaba en la casa y cuando estaba en la cárcel. La Torá, si uno mira el lenguaje, el lashon, dice prácticamente lo mismo. Tanto cuando estaba en la casa de Potifar como cuando estaba en la cárcel, dice que era Ish Matzliach, que era un tipo exitoso. Pero la primera vez dice Ish Matzliach Beyado, exitoso en su mano. Y la segunda vez cuando está en la cárcel dice que era Ish Matzliach, que era exitoso. ¿Por qué cambia esto la Torá? A veces uno dice, bueno, la forma de expresarse, no. Si la Torá en un lugar puso una palabra, en el otro no lo puso, es porque hay algo especial en esto. Y acá vemos que Yosef, hay dos, como dijimos, hay dos aristas de Yosef. Cuando estaba en la casa de Potifar, él era un Ebed, él era un esclavo. Cuando estaba en la cárcel, era un prisionero, no podía hacer lo que quería. Cuando es esclavo, si bien él depende del patrón, pero por más que él dependa del patrón, él en cierta forma tenía cierta libertad para hacer lo que él quería. Cuando hablamos de una persona exitosa, justamente todo eso lo aprendemos de la Parshá de esta semana, hay dos formas de medir el éxito. Hay tipos, vieron que hay una expresión que se encuentra, que el mundo lo dice, pero hemos visto casos así, cada uno seguro conoció gente así, que dice todo lo que toca se hace oro. A veces hay casos tipo que lo que hace, dónde se mete, el negocio que sea, el rubro que sea, todo le va bien, todo le va perfecto, todo se hace oro. Después hay casos donde él no hizo mucho. Él labura, es un laburante, pero también tiene éxito y le va bien en todo. Y acá de estos son los dos casos de Yosef. Está el primer caso, que en el primer caso él es como un Ebed, él es como un esclavo. ¿Él está libre? No, no está libre. Pero todo lo que hace tiene éxito. Por eso dice Hashem Matzliach Beyado, en su mano. En el segundo caso, él tiene una actitud más pasiva, porque no puede hacer nada, está encerrado, está en las cuatro paredes. Y no tiene tareas para cumplir tampoco. Sin embargo, él le cae en gracia a todos. Él es el que infunde alegría a los demás. Y él le pregunta a los otros por qué los otros están mal, cuando el que tendría que estar realmente mal es él. Y estos son dos casos que tenemos acá. Y cuando el Rebbe Tzemach Tzedek dice la palabra que dice Ish Matzliach, que es una persona exitosa, él trae de Rashi, que es Bar Mazal, que tiene mazal, tiene suerte. Aglik lehemench, como se dice en Yiddish. Una persona que todo le va bien. En el primer caso, uno trabaja para el éxito. En el segundo caso, uno es el conducto para el éxito, aunque no trabaje. ¿Está bien? No, en este caso, en el caso de Yosef, vuelvo a repetir, no es que no trabajaba porque no quería, no trabajaba porque no podía. En otras palabras, y así también es en nuestra relación con Hashem.
no solamente con el mundo, sino con Hashem fundamentalmente. El primer caso nos muestra cómo la persona es un Eved Hashem, somos un servidor de Hashem. Evet de la Lashon Abodá, Abodá es trabajo. Trabajamos, nos esforzamos para cumplir con lo que Hashem quiere. Como dicen los sabios, Mashe Kaná Evet Kaná Rabó. Por ejemplo, si un siervo fue y compró algo, lo que compró no es de él, lo que compró es de su patrón, porque él no tiene una entidad separada. Sin embargo, él trabaja para lograr esto. En el segundo caso, él no es nada. Él está totalmente batel, está totalmente anulado al patrón, porque él es no hace nada. Todo lo que él es la nada propiamente dicho. Y como dijimos antes, Yosef es el que tendría que haber estado deprimido. Sin embargo, él es el que lo levantó a los otros. En otras palabras, ¿qué ve Yosef? ¿Qué ve Yosef en todo lo que le va pasando? Porque tomemos en cuenta que Yosef, hasta los 17 años, si bien no se llevaba bien con los hermanos, y hay que hacer una aclaración acá, el problema no era con todos los hermanos. Jacob tuvo 4 esposas. La primera, la primera esposa, con la primera que se casó a la postre fue Lea. Con Lea tuvo 6 hijos. Después tuvo 2 hijos con, con Bila, y después tuvo 2 hijos con Zilpa, y después tuvo los 2 hijos con Rachel. Con los hijos de Bila y Zilpa no tenía ningún problema, al contrario, él estaba con ellos. Con su hermano Binyamin, seguro que no tenía problemas. Todos los problemas eran con los 6 hermanos, con la mitad de los hermanos, con los 6 hermanos que eran los hijos de Lea. Con ellos estaba la puja. Pero de todas maneras, él era Yosef. Era el hijo de la esposa por la cual Jacob trabajó, por la cual Jacob se entregó, el hijo de Rachel. Lo que trae lo que hablamos antes, que Jacob le hizo una camisa, una prenda especial a Yosef, fue porque ¿qué le quiso mostrar? Jacob entendía que Yosef era el sucesor. Yosef era el que iba a seguir con la dinastía, digamos. O sea que hasta los 17 años, Yosef vivió con un príncipe, como un príncipe. Un príncipe que tenía problemas con sus hermanos, pero él vivía como un príncipe. Y después fue cayendo, si lo miramos exteriormente, cayendo, como dijimos antes, cayó al pozo, cayó a la caravana de los que lo compraron, cayó en lo de Potifar, cayó con la esposa, cayó en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero Yosef no vio esto como una desgracia. Yosef veía como un shlihut de Hashem, como una oportunidad que Hashem le estaba dando para traer luz al mundo. En el primer caso que nombramos antes es el shlihut de un Eved, el shlihut de un siervo, y y en el segundo caso es el shlihut de estar totalmente anulado a Hashem. Uno de los temas más difíciles cuando la persona, cada Baruch Hashem somos unos cuantos, más otros cuantos más que si os quiere lo van a escuchar después, que todos tenemos Baruch Hashem actividades. A veces uno puede ser oficialmente jubilado, pero Baruch Hashem tenemos actividades. Algo hacemos, algo nos disponemos a hacer. Y cuando nos disponemos a hacer algo, nos preparamos para eso. Somos gente, Baruch Hashem, somos gente de bien. Y cuando vamos a hacer algo, no queremos hacerlo así. Había un señor sefaradí cuando estaba en Concordia que decía, lo hizo a la cachetada. Era un señor sefaradí turco. Esto lo hizo a la cachetada. Lo decía con una forma muy especial, ¿no? Que me quedó grabado.
muy simpático. ¿Qué quería decir que lo hizo a la cachetada? Que lo hizo así, como venga. Pero la persona cuando va a hacer algo, si uno quiere abrir un negocio, si uno quiere dar un shiur, si uno quiere vender una propiedad, si uno tiene que hacer lo que tenga que hacer, uno tiene que prepararse, prepararse bien para tener el éxito. Pero no solamente que quiere tener éxito, sino que quiere que lo que uno está preparando le caiga en gracia a la gente. Si yo puse un negocio, puse un consultorio, puse un estudio, hago una actividad, quiero que el tipo que venga se sienta cómodo y diga, ah, qué bien que lo pasé, qué bien que me atendieron, qué bien, lo que sea. Y ahí entra a jugar uno de los puntos centrales que, que de los problemas más grandes que existen hoy en día, que es el egoísmo, es el ego que nosotros podemos tener. Y ahí está la lucha, ¿no es cierto? Porque uno cree el éxito, ah, me lo gané yo, lo hice yo porque lo atendí. El shiur, la gente está contenta porque me preparé un shiur espectacular. Y ahí es donde uno tiene que entender que todo lo que uno prepara en la ocupación que tiene, sea lo que sea, uno tiene que saber que tiene que estar anulado a Hashem. Y ahí tenemos las dos partes, ser el de Hashem, ser siervo de Hashem y estar anulado. Miren qué interesante, que creo que el Tzemach Tzedek, que es el que lo trae, la palabra ego está, digamos, eh, reflejada en la palabra ani. Ani quiere decir yo, ¿no es cierto? El yo, el ego. Ani son las mismas letras que la palabra Ain. Ain con Aleph, Ain con Ain quiere decir ojo, pero Ain con Aleph quiere decir nada, la nada propiamente dicho. La persona tiene que transformar ese ego, el Ani, lo tiene que transformar en Ain. Entonces, si Hazbe Shalom tiene que pasar algún obstáculo, todas las mañanas cuando decimos las brajot pedimos muchas cosas. Entre las cosas que pedimos es que Dios no nos ponga trabas, que no nos ponga pruebas. Pero a veces viene alguna prueba. Y si viene la prueba, queremos pasarla bien. Para poder pasar la prueba, es necesario transformar el aní en ayin, transformar el yo, el ego, en nada. En nada que quiere decir que estamos anulados ayer. Hay toda una historia que trae el Tanaj sobre David Amele, perdón, sobre Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu, etcétera, y dice perdón, y esto lo trae se trae una explicación del Magid de Mezrich, que justamente el 19 de Kislev, el Shabbat pasado, fue el Yortzai de él, el alumno del Baal Shem Tov, y ahí dice Menagen a Menagen, lo que toca el que toca, el que toca el instrumento. Y acá tenemos dos cosas. Está el tipo que toca el instrumento y está el instrumento en sí. Entonces, el Magid te explica que nosotros tenemos que ser como el instrumento. El instrumento está totalmente anulado al músico que toca el instrumento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Había un señor que se llamaba Shlomo Maimón. Creo que Maimón, acá lo tengo anotado. Este Shlomo Maimón nació en Lituania. Y después estudió en un Heider, venía de una familia observante, normal, como muchísimos chicos, como infinidad de chicos. Después creció y colgó los hábitos. No solamente colgó los hábitos, que dejó de cumplir, sino que veía a un religioso, como lo digo con las palabras que solamente como él lo veía, y no sé si lo odiaba, pero más o menos ahí. No lo quería, ni a los religiosos, y menos a los Hasidim. Sin embargo, una vez estuvo un Shabbat, le tocó estar en lo del Magid de Mezrich. Perdón, previamente a esto, él se
se fue a Alemania y en Alemania se metió con Moshe Mendelssohn, que este Moshe Mendelssohn fue el capo del iluminismo, del reformismo. Dicen en los últimos días de su vida, este terminó borracho. Pero incluso con todo lo que él sentía por la religión, lo que no sentía o lo que menos sentía era amor, él estuvo un Shabbat en lo del Maggid de Mezrich y escuchó unas explicaciones del Maggid, una de la que nombramos antes, y él estaba totalmente admirado de lo que, porque al final de cuentas era un tipo inteligente. Él estaba admirado por lo que escuchó del Maggid de Mezrich. ¿Qué quiere decir? En ese momento, incluso un tipo como este, que estaba totalmente alejado, que odiaba todo lo que era religión, un tipo como este sacó su ego y pudo apreciar la Torá que escuchó del Maggid de Mezrich. Y esto es lo que trae el Rambam, que va a ser cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, dice, no va a haber quiná, no va a haber tajarut, no va a haber envidia, no va a haber competencia, porque todos vamos a reconocer en Hashem. Y esto es una de las cosas que aprendemos de Yosef Atzadik. Fíjense, como de la actitud de Yosef Atzadik, sabemos cómo ser exitosos. Y que este éxito nos lleve, nos traiga a la venida del Mashiach, donde todos vamos a saber que somos seres de Hashem, que somos siervos de Hashem, que todo lo que hacemos tocamos oro. Pero ¿por qué todo se transforma en oro? Porque sabemos que todo viene de Hashem. Y por el otro lado estamos totalmente anulados. Del Aní hacemos el Ain. Y ese Ain es el que nos... ¿Vieron como el shofar? El shofar es una voz simple, que no tiene notas prácticamente. Ese sonido del shofar es lo que somos nosotros, que estamos totalmente anulados a Hashem. Que realmente logremos que sea así y escuchemos buenas noticias, especialmente de Eretz HaKodesh, y que venga Mashiach inmediatamente y ahí seguro se va a revelar la divinidad en el mundo.